Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, estamos aquí junto con cronistas latinoamericanos para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Hace 3 días hemos comenzado con una especial que hemos denominado Patrimonio Histórico, Instrucciones no incluidas, con la idea de iniciar un debate. Hoy estamos para cerrar. Por ese motivo tuvimos dos invitados muy especiales, Rafael Ramírez Eldave, arquitecto mexicano, especialista en conservación y restauración de bienes culturales, patrimonio arquitectónico, candidato a doctorado con investigación en la vulnerabilidad sísmica de construcciones históricas y con experiencia en campo en México, luego del terremoto del 2017 que dañó muchas construcciones históricas. Junto con Rafael somos columnistas de cronistas y hemos propuesto esta charla. Y nuestra invitada especial del día de hoy, Tatiana Suárez Patiño, conservadora de bienes culturales y divulgadora del patrimonio boliviana. Eh, Entre sus logros más recientes está la conservación del archivo Tamayo, una obra grandísima que ha tenido resultados muy positivos en Bolivia. Y en la divulgación del patrimonio tenemos una serie de iniciativas que Tatiana va publicando y divulgando y presentando en las distintas redes sociales. La que podemos reconocer entre todas es el Twitter cultural.bo, que se ha encargado de divulgar las propuestas al inicio de la cuarentena el año pasado, de diferentes personas que han personificado distintas obras culturales, pinturas reconocidas en el ámbito cultural, y hoy en día ya se tiene un catálogo muy diverso de todas las propuestas. Así que gracias, Tatiana. Y mi persona, soy Fabiana Navia, columnista de Cronistas, arquitecta, conservadora del patrimonio, candidata a doctorado, mi foco de especialidad es la monitorización de las construcciones del patrimonio arquitectónico y de la construcción existente. Tengo también trabajos hechos en todo lo que es el paisaje cultural y la conservación del patrimonio agricultural y agrícola, que es parte de toda esta nueva discusión y de los nuevos niveles y dimensiones en los que el patrimonio también hace parte fundamental. Bueno, Rafa nos va a presentar un poco de lo que se trata y nuestra motivación para iniciar este especial. Bueno, hola a todos, buenas tardes en las Américas, buenas noches de este lado del mundo. Es un placer estar con ustedes en este espacio, Fabi, Tatiana. Eh, Antes que nada, esta reflexión nace en el contexto del Día Internacional de los Monumentos porque pretendemos hacer una reflexión sobre qué es para nosotros el patrimonio, pero de una manera amplia en el sentido de cómo nos acercamos al patrimonio, no solamente cómo lo damos por hecho. Eh, Cuando nosotros pensamos en lo que es esta herencia cultural, normalmente reflejada en materiales, en hechos materiales, pero también intangible, tenemos ciertos lugares comunes que asociamos con cómo lo usamos, cómo lo vivimos, cómo nos fue narrado. Estamos pensando en hechos históricos, a veces en una interpretación, a veces en un deber ser de nosotros hacia el patrimonio, pero a menudo hay ciertos aspectos que no conseguimos o que no intentamos explorar. Uno de ellos, por ejemplo, y que fue en parte motivación para esta discusión y para las provocaciones que se emitieron en redes sociales de cronistas, ha sido cómo empatizamos y cómo entendemos y cómo conectamos
con quienes produjeron los hechos culturales que hoy consideramos patrimoniales. Y es una pregunta más bien amplia, es una pregunta que más que pretender una respuesta concreta, queremos que anime a la discusión. Entonces, cuestionar de qué manera nos entendemos transgeneracionalmente con las personas que originaron estos hechos culturales, también nos da una cierta pauta para entender nuestro margen de acción cuando tratamos de resignificar los discursos del patrimonio, cuando nos aproximamos a ellos, claramente cuando nosotros entramos en acción para restaurarlo, para protegerlo, pero también para cuestionarlo, también para criticarlo y para encontrarnos nosotros, situarnos en la narrativa continua de este patrimonio que el día de mañana vamos a legar para las próximas generaciones. Y es en ese sentido que tratándose de un área muy específica, pues querríamos empezar con un poco la opinión y lo que nos pueda aportar al respecto, Tatiana, en términos de esta pregunta de arranque que Fabiana nos comenzó a comentar. Sí, para hacerle la pregunta más específica a Tatiana, quizás el vínculo entre la conservación de muebles, de bienes muebles, de patrimonio mueble, es mucho más cercana que la conservación que nosotros como arquitectos desde la experiencia con Rafael tenemos. Entonces, en ese sentido, le queríamos preguntar a Tatiana si a través de estas obras y a través de estos símbolos que se han transformado en un patrimonio y una herencia cultural que vamos conservando por generaciones, es posible crear vínculos con ese pasado y a través de esos vínculos entender las narrativas que han motivado a producir esas expresiones culturales. Y qué tanto podemos empatizar con esas narrativas el día de hoy. Entonces, le lanzo la pregunta a Tati para comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gustazo estar conversando aquí. Primero me siento muy honrada de que me hayan invitado a cronistas latinoamericanos a conversar sobre esto porque me moría de ganas de hacer colaboración con ustedes, así que gracias. ¿Y por qué no me haces una pregunta más difícil, querida Fabi? ¿Por qué? Yo pienso que los vínculos con el patrimonio están, solo que están ocultos. Existen, o sea, sí tenemos una relación con los objetos, tenemos una relación con nuestra cultura, pero está como el sendero cubierto. Entonces, es como tenemos que volver a nuestros pasos para encontrar aquel vínculo. Me pongo a pensar un poquito en el laberinto del Minotauro, ¿no ve? Que ella tiene que está el camino trazado y que ella tiene que encontrar su camino, Diana, para poder salir. Es Diana, ¿no? No creo que no me acuerdo. La que está atrapada ahí con el Minotauro y que tiene que jalar de un hilito para poder llegar a la puerta, a la entrada. Ya, algo así yo me imagino el tema del patrimonio. Que nosotros tenemos que poder encontrar ese nuestro hilito e ir caminando el sendero para poder generar una vinculación aún más fuerte. En nuestro caso, más en un contexto local de Bolivia, yo pienso que hay un problema muy, muy grande con la educación. No solo en un sentido de que nuestro sistema educativo no es el mejor del mundo, sino que nuestra historia no ha sido enseñada o no ha sido proyectada de manera que pueda llegar a conciliar, sino que más que todo nuestra historia está hecha para enfrentarnos a todos. Vieja, ¿te has puesto a pensar? Es como, odiamos a los chilenos, nos han quitado el mar, odiamos a España, nos han colonizado, odiamos a no sé qué, pero nos han quitado tal cosa. Es decir, a ver, cálmense un cachito. ¿Por qué no podemos hacer una historia del amor y como que generar ciertos vínculos que no tengan que ver con destruir a nuestro prójimo y al mismo tiempo destruirnos en el camino a nosotros? Entonces, con esa mala proyección de la historia y con esa mala proyección de la educación, crecemos con bastantes resentimientos. Entonces, nosotros al ser una sociedad tan polarizada y además ser tan variada y ser lo que todo el mundo dice, ¿no? Bolivia intercultural y plurinacional es hermoso en teoría, pero para vivir es súper complicado porque somos tan variados y somos
tenemos diferentes tipos de visiones y de culturas nuestras, que a ratos es muy difícil conciliarlas dentro de una idea de Bolivia, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantas divisiones con el tema de Oriente y Occidente, con el tema de Cambas, de Collas, con el tema de cierto tipo de historias que se generan. Pienso que la vinculación no se está pudiendo lograr porque hay bastantes barreras que se han ido creando a través del proceso de consolidación de esta república que se llama Bolivia. Entonces, al mismo tiempo, es súper difícil poder entendernos tan fragmentados como estamos, porque yo a ratos me pongo a reír y digo, cuando la gente se pone ya a pelear así con la diablada es de Bolivia, no es de Perú, and I'm like, ¿te das cuenta que la frontera entre Bolivia y Perú es reciente? O sea, no, 200 y pico años tiene, o sea, recién. Y todo antes, todo ese territorio era solo uno y durante muchísimo tiempo hemos compartido muchísima cultura y hemos compartido muchísimo territorio y no se dan cuenta que las fronteras físicas eran eso, pero no estaban considerando que el territorio también compartía cultura. Entonces, esas fragmentaciones de territorio también nos han dejado fragmentados a nosotros. Y volviendo al tema esta de la educación, nos cuesta mirarnos y entendernos como una sociedad india, como una sociedad mestiza, como una sociedad que tiene muchísimos bemoles. Entonces, a ratos es muy difícil empatizar con una cultura cuando tú no te sientes parte, cuando tú dices están ellos y están nosotros. Entonces, si ya cuesta bastante generar empatía hacia las personas, imagínate pues generar empatía hacia las cosas. Entonces, tú le puedes decir a alguien y explicarle, mira, este cuadro es un cuadro súper importante del siglo XVI que representa la escuela del Collao, que tiene una tecnología, que tiene una iconografía, que es producto de una relación social, cultural, no sé qué, rara. Pero si él va a decir algo así, ah, no, pero si le explico esto a una persona de Oriente, por ejemplo, y me va a decir, ah, no, esos son los cuadros pues de los Collas, estas son las cosas del Collao. Hay esa división en la que te hacen ellos y nosotros. Entonces ahí no se puede generar empatía. Em, Pienso que nos falta mucho desarrollarnos un poquito como sociedad en el tema de apoyar al otro. Y cuando digo apoyar al otro, no solo me refiero a en las cosas básicas, ¿no? De ayudar a tu vecino y cosas por el estilo, sino de apoyar al otro en su proceso cultural y en su desarrollo social. Entonces, a veces nosotros como que consideramos que todos saben lo mismo que nosotros y a veces podemos tratar de ignoraros o de cualquier otra cosa a las personas que no lo saben, pero en realidad todo vuelve al mismo punto del que hemos iniciado, la educación. Tenemos que trabajar urgentemente el tema de la educación en Bolivia. ¿Tú qué dices? Claro, sin duda, al final de cuentas, o sea, la cultura, ninguna cultura en el mundo es pura. Y eso yo creo que es clave entenderlo. La cultura es algo que evoluciona con el tiempo, junto con las diferentes demandas, las diferentes necesidades de la sociedad. Y es precisamente ese significado y esa acumulación de tantas narrativas que se materializa en el patrimonio. Y es por eso que desde mi punto de vista es una forma muy didáctica de entender esas divergencias que ha habido entre los valores de los distintos pasados y de las distintas culturas que están conservadas y eh, sí, conservadas y agrupadas en lo que han sido las expresiones culturales a lo largo de la historia. No sé qué opinas, Rafa, sobre este tema, cómo asumimos estas divergencias entre los valores del pasado y los valores actuales, los problemas que Tatiana precisamente estaba planteando, que yo creo que también son problemas que se presentan en muchas partes del mundo, especialmente en la Latinoamérica, nuestra Latinoamérica que es, sí, tan polarizada, especialmente ahora. Sí, yo concuerdo plenamente con la visión de Tatiana. Yo creo que no es una problemática boliviana, probablemente es más bien latinoamericana en el sentido de que nosotros estos 200 años más o menos que tenemos de vida independiente han sido también 200 años en los que hemos intentado construir o encontrar o afirmar o imponer
muchas ideas asociadas con la identidad nacional, casi siempre de manera poco exitosa, casi siempre con políticas y con ideas que terminan marginando a numerosos sectores que no son los sectores del poder. Y en consecuencia estamos hablando de una narrativa del patrimonio que en muchos sentidos ha sido excluyente. Yo quiero remarcar una cosa que dijo Tatiana y que al final eh, nos lleva a que no nos encontramos muchas veces en el patrimonio cultural. Y es muy grave, porque el patrimonio cultural, independientemente de su materialización, los hechos culturales son un espacio público en el sentido de que estamos manteniendo un diálogo. Y es un diálogo tan importante y es un diálogo tan firme que, como decía al inicio, es transgeneracional. No solamente rompe las barreras espaciales y las barreras de lenguaje, sino que también rompe las barreras de entre las generaciones. Y inherentemente, el hecho de que estemos hablando de un espacio público y un espacio que tenemos en común, no hay que olvidar que el patrimonio, una de las ideas que trae detrás de sí es que es una cosa en común, es que como espacio público es un espacio político, y como espacio político trae implícito también una narrativa. Y cuando esta narrativa se convierte en una narrativa intolerante o excluyente, o en una narrativa que de alguna manera se posiciona de una forma tendenciosa sobre los hechos, comenzamos a tener problemas. Y comenzamos a tener problemas de no entender los fenómenos culturales. Y si no entendemos los fenómenos culturales, tal como dice Tatiana, si entre nosotros no nos toleramos y no nos apreciamos, mucho menos las consecuencias materiales de lo que somos y de lo que hacemos. Y es una cosa que también se ve en México. Se ve en México en muchos sentidos, como yo le digo a la gente a veces pues que no conoce mi país, México es muchos Méxicos. Y el hecho de que nos estemos construyendo como nación a partir de tantas ideas, a partir de tantas aspiraciones, de tantas posibilidades y de tantos problemas, dificulta nuestros lugares en común. Y uno de los que existen es precisamente el patrimonio. ¿Cuál es el problema? Que el patrimonio entendido también como un discurso político ha servido precisamente como carne de cañón para los argumentos del poder a favor y en contra. Y entonces tenemos ahí varios hechos materiales que desconocemos en profundidad, que no valoramos en profundidad, pero que tenemos ya una postura de hecho sobre ellas. Y eso ha tenido mucho que ver con cómo usamos, cómo aprovechamos y cómo explotamos el patrimonio. Y yo aquí empezaría quizás a comentar algunas de las cosas que hubo como reacciones a las historias en redes sociales. Y es que en realidad para nosotros el patrimonio, imperdonablemente, y coincido en que es un tema de educación y también diría de sensibilidad, a veces para nosotros el patrimonio es en el mejor de los casos una cosa turística o una especie de escenario Disneylandia que vende para los turistas. A veces vamos un poco más lejos, ¿no? Y el patrimonio es abstractamente una cosa material que hay que proteger porque es vieja, ¿no? Un poco llevándolo a la idea romántica del siglo XIX de la antigüedad. A veces lo llevamos un poquito más lejos, pero es una exploración que no solamente no hacemos habitual, sino que nadie nos dice que es importante. Y yo creo que aquí el valor de la educación no solamente está en contarte las cosas que hay, sino en acostumbrarnos a hacernos preguntas al respecto. Y no solo hacernos las preguntas, sino que las respuestas, más que asimiladas, más que compradas de un discurso político, sean construidas también desde lo colectivo. Sí, en ese sentido, por ejemplo, que
compartir una de las apreciaciones que recibimos, precisamente sobre la pregunta ¿qué es patrimonio? ¿Cómo, qué entendemos por patrimonio? Y esta persona que es una arquitecta boliviana dedicada al patrimonio hace mucho tiempo, precisamente apuntaba a lo que Rafa acaba de decir, que más allá del romanticismo de lo antiguo, el patrimonio es un activador y un detonador del desarrollo, ya que podemos leer valores y podemos explorar soluciones a través de esa lectura. Y en ese sentido, esta herencia cultural es única para cada territorio porque ha respondido demandas y necesidades de cada territorio, de cada momento histórico, que la historia es circular al final de cuentas, ¿no? Hay muchos problemas que como humanidad no hemos sabido resolver en años de historia. Y es allí, es como el patrimonio está ahí construido, hecho, como que ya hay una solución ahí y ahí es donde radica su importancia, todas estas tecnologías, todos estos sentimientos, todas estas protestas que en algún momento nuestros antepasados han hecho y han materializado a través de las expresiones culturales que hemos heredado. Y en ese sentido, quisiera abrir también para ustedes la pregunta que también habíamos planteado en el grupo de preguntas del especial. eh, ¿Cómo abordar la institucionalidad en el discurso patrimonial en este sentido para evadir este tema de identificar el patrimonio simplemente como algo turístico o algo que vende y evitar que siga siendo un tema tan ausente en la educación? ¿Puedo? Sí, 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 sí. Yo pienso tristemente, bueno, no tristemente, pero es a veces un poquito trágico, pero patrimonio se escribe con P de política. Y si no parte de una política de Estado, la protección del patrimonio en diferentes niveles, no solo en la conservación de la materia, que digas ya, ok, el 2% de todo el POA de cada municipio se va a ir destinado a la protección de bienes culturales y patrimoniales, no, sino, no solo eso, sino también al tema de la educación, de que tú pongas en tu malla curricular para que las siguientes generaciones se vayan formando en esos temas y que para ti sea una prioridad. Yo creo que esa es la mejor forma de poder hacer conservación del patrimonio, porque necesitas sí o sí un aparato gigantesco, grande y estatal, porque el patrimonio, por lo menos en Bolivia, legalmente está bajo tuición del Estado boliviano. Yo creo que en la mayor parte del mundo es así, ¿no? Sí, Sí, Entonces, si el Estado no está teniendo una política clara, no está teniendo buenos asesores, no está teniendo presupuesto para la conservación, no puedes pues esperar que una persona común y silvestre que no tiene patrimonio, o sea, que no tiene dinero para mantener a su patrimonio, haga la conservación de un bien y que de paso se lo estés así pidiendo como si fuera su obligación, cuando ni ujú, siquiera le estás explicando los motivos y que de paso de que el patrimonio que ellos tengan se convierta en una carga, se convierte también en algo punitivo, ¿no ve? Así tipo, tienes que claro. conservar tu patrimonio porque yo lo digo y si no lo conservas te va a poner una multa. O sea, a mí tengo yo un poquito de problema con las declaraciones de patrimonio en ese sentido, porque por lo menos en nuestro medio, las declaraciones de patrimonio se convierten en algo punitivo, se convierten en un Sí, medio coercitivo para las personas y que piensan que no se les está dejando desarrollar su vida porque hay alguien que está viniendo a imponerles algo y decirles, ok, tú tienes que cuidar esto porque hay una ley y si no lo cuidas te voy a así meter preso porque tengo la ley. En lugar de hacer todo un trabajo, odio la palabra sensibilización, pero es un trabajo de sensibilización y explicar los motivos por los cuales se tiene que hacer la conservación y que la persona diga, no, sí, yo quiero conservar mi bien patrimonial, pero que lo haga porque quiere, porque ama a su ancestro, porque entiende su historia y no porque alguien lo está obligando, porque lo va a meter a la cárcel con una ley, ¿no ve? ujú, Entonces, ahí, si el patrimonio, o sea, si el Estado no juega
un rol protagónico en cambiar la mirada sobre el patrimonio desde una mirada un poco más positiva, menos impositiva y mucho más colectiva y no solo de, ah, es mío el Estado, yo lo tengo que cuidar y tú tienes que obligarte a hacer cosas, pienso que por ahí se puede avanzar hacia lo que me gustaría llamar una conservación efectiva, que es decir, que las personas como sociedad civil reconozcan la importancia de eso sin tenerle miedo al aparato estatal. Claro, claro, y ahí para añadir un poco antes de darle la palabra al Rafa, es que al final de cuentas, o sea, el tema de las declaratorias, especialmente localizándonos en el ámbito de la nacional, se hacen simplemente por una, no sé, una agenda política, para cumplir una agenda política o algo así, porque en realidad no tiene ningún tipo de beneficio, ningún tipo de impacto real en lo que es el patrimonio, más allá de su materialidad en la diferente especie que se presente. Eh, Tenemos casos para listar en Bolivia de todos los patrimonios que te son declarados internacionalmente y nacionalmente que están en completo abandono. Entonces, ¿dónde quedan ese discurso institucional de protección del patrimonio al final de cuentas? Y yo creo que allí radica un poco la pregunta, la cuestionante con la que habíamos iniciado el especial, de que es qué conscientes somos de la responsabilidad que tenemos con esa herencia que se nos ha heredado y cuánto entendemos esa responsabilidad para resignificar, cancelar, conservar, eh, rehabilitar el patrimonio que tenemos, cómo nos involucramos con el conocimiento de ese hecho material, por ejemplo, en todo lo que se relaciona con paisaje cultural, patrimonio agrícola, que involucra territorios que son activos y son dinámicos, que son productivos además. Por lo tanto, el paisaje y el paisaje cultural, el patrimonio, no se puede mantener intacto como se podría mantener un monumento o una construcción. Es un paisaje, un patrimonio que continúa cambiando. Entonces, ahí el discurso lineal y, como decía Tatiana, unitativo de, de una obligación estática de conservar el patrimonio ya no se aplica y claramente genera un rechazo absoluto en comunidades que tienen un grandísimo patrimonio cultural, biocultural, paisajístico, rechazan la idea completamente porque, claro, no les permiten producir. Rafa. En este contexto, creo que uno de los grandes fracasos institucionales con respecto al patrimonio, probablemente en más lugares, pero por lo menos en México y por lo que veo en Bolivia, es que los aparatos y los organismos estatales tienen una función, en el mejor de los casos, más reactiva que proactiva. Esto quedó muy claro en el caso mexicano después de los terremotos de 2017, como quedó claro después de muchos otros terremotos, cuando una serie de construcciones de muy alto valor cultural que se encontraban ya en malas condiciones por falta de mantenimiento, por malas intervenciones, por muchas cosas, colapsaron o sufrieron daños muy intensos. Eran, si lo queremos ver así, era un desastre anunciado, previsible, en un país que tiene un contexto de exposición a terremotos tan elevado, y sin embargo se repitió la historia que hemos visto muchas veces. Sucede el evento, se tratan de hacer algunas acciones para responder a la emergencia, y eventualmente se deja y hasta que llegue el siguiente terremoto. Entonces, buena parte de la credibilidad de las instituciones culturales en ese sentido se pone en entredicho, porque entonces dejamos de percibir cuál es el valor de que haya un reconocimiento
al patrimonio cultural, de tener una casa que es patrimonio cultural, de que nuestro centro histórico sea reconocido como algo especial y de alguna manera termina por ser una carga. Y yo creo que esta idea o estas ideas están directamente relacionadas con que nuestra institucionalidad aún no es lo suficientemente democrática. Tenemos todavía una brecha muy grande entre las instituciones públicas, lo cual es muy grave, y la gente. Tenemos todavía una vinculación muy vertical entre el aparato de Estado y las personas detentoras o que viven el patrimonio histórico. Y en ese sentido el fracaso va a seguir siendo un continuo dentro de nuestra gestión del patrimonio cultural, mientras no asumamos que nuestra historia, que nuestros bienes, que lo que heredamos nosotros y lo que vamos a heredar a los demás, no se decide, no se protege y no se valora desde una oficina en la ciudad capital, sino que nace, se vive, se usa, cambia, se enriquece desde la localidad. Y esta localidad es uno de los valores y de los recursos más valiosos que tenemos en un mundo que está dirigiéndose a toda velocidad a la uniformidad global. Entonces, ya, ojo, no estoy hablando otra vez del sentido turístico y del sentido romántico de que una ciudad es diferente a la otra, sino que realmente es uno de los pocos recursos que están quedando para encontrarnos y para entendernos con el de al lado. En ese sentido, el uso y el cambio del patrimonio no solamente no es una idea nueva, sino que ha sido la constante en toda la historia, en todas nuestras ciudades, en todos nuestros territorios. Y el hecho de pretender a nivel institucional que todo aquello que potencialmente es patrimonio sea como un museo, algo estático y congelado, también en principio es un despropósito. En México, por determinación de ley, cualquier construcción, no solo construcciones, pero sobre todo construcciones erigidas antes de 1900, se considera automáticamente patrimonio histórico. Y en principio uno no tendría por qué hacer nada o no podría hacer nada a no ser que fuera por la vía institucional. Entonces estamos hablando de viviendas, estamos hablando de mercados, estamos hablando de plazas, de ciudades enteras, que porque sí, a nivel institucional, por un lado, están protegidas en el sentido de la supervisión, de una tutela, pero en la realidad es una tutela y una supervisión que no existe. Y que si existe, no ha dado resultados. Amigo, fuertes declaraciones. Tienes toda la razón. No, es que es la verdad y por desgracia porque vamos, el terremoto trajo fallecidos, trajo muchas pérdidas materiales, trajo una perturbación muy grande en la vida de la gente y no hay otra manera de explicártelo salvo que estábamos en el abandono. En el abandono de una institución o de muchas instituciones que en principio existen para eso. Como en Bolivia seguramente Un también padre sucede. ausente el Estado, para variar, así. Sí, Totalmente. justo. Totalmente. Y ahí que radica la necesidad de partir desde la localidad, ¿no? De acortar estas dependencias que tenemos y no resignificar, sino entender realmente el patrimonio como algo que hace parte de la sociedad. No, no es algo que hace parte del Estado, es algo que hace parte de nuestras vidas como habitantes del territorio, simplemente. Y es así que podemos realmente entender todas las dimensiones que tiene el patrimonio y sus significados. Y eso que acaba de decir aquí el compañero es súper cierto sobre el tema de la verticalidad en el Estado. Aquí, por ejemplo, no sé que somos
burocracia lovers, o sea, que para todo es papelito, cartita, no sé qué, que cita de audiencia, que bla, 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 o sea, para eso se te están ya cayendo las cosas para cuando ya te reciben tu carta y cuando te reciben tu carta ya está el piso todo y te dicen, ay, by the way, vas a tardar como 6 meses más el financiamiento para barrer lo que se ha caído, ¿no ve? Entonces Ujú. es súper complicado poder hacer conservación del patrimonio de esa manera, cuando uno no es una prioridad para el Estado y dos, no hay un tratamiento especial para este tipo de situaciones. No estoy diciendo que los hospitales, que la educación, que no sé qué, no son importantes, pero el patrimonio debería tener un tipo de tratamiento especial en el caso de emergencias, ¿no? Que haya un fondo de resguardo, que haya un personal así como el equipo SWAT, así del patrimonio, que vayan a verlo cada vez que les pase algo. O sea, no sé, yo me pongo a pensar también que muchas de las razones por las que, por lo menos en Bolivia, tenemos problemas con el patrimonio es que hay muy poca gente especializada en el área y básicamente la conservación del patrimonio es una cosa así como que, oh my God, ¿qué es eso? O sea, es súper raro, muy Muy poca de, gente te ubica. O sea, inclusive cuando yo he terminado de estudiar restauración, mi abuelita me ha dicho, ahora ya vas a poder tener tu restaurante. Y yo así, ¿qué? Así, no, pues, ¿cómo voy a poder tener eso? como restauración, restauración. Sí, entonces en el Estado tampoco hay personas muy capacitadas con el tema de patrimonio, entonces hay esa verticalidad de que no quieren mirarse en los errores que tienen y van a decir, ok, es una casa, ok, es un cuadro, como si fueran solo objetos y no fueran portadores de identidad y no fueran símbolos y no fueran Ujú. conectores sociales entre todos nosotros. O sea, no son objetos. Sí, o sea, sí son objetos, pero son algo más que eso, ¿no? Tienen Sí. un poder, tienen una vinculación que nos hace ser todos un colectivo. Entonces, no sé si has visto hoy día, yo me quería tirar de una ventana y la verdad lo quiero un poquito preso al asesor de la ministra, no sé quién es, pero se le ha Ujú. ocurrido que por el Día de Monumentos y Sitios era una gran idea ir a poner a Guatiñas tocando en medio de De un Tiahuanaco, sitio así. arqueológico de Tiahuanaco, Y yo he que visto sí ahí vi fotografías que de ha uno de sido los la... que estaba apoyando su parlante contra la piedra, así con su mano, ¿no ve? Así yo, Y ahí ves tú necesitas un buen asesor que le diga, no, señora ministra, no es una buena idea llevar un grupo folclórico, armar una finca de monumentos y sitios a un sitio arqueológico, patrimonio de la humanidad, no es buena idea. O sea, necesitamos gente que pueda ir y decirles, Claro, señores, está mal, y que no te rayen, no se rayen y no te digan así como, estás obstaculizando el proceso de cambio. O sea, así, no, es que yo quiero que todos lo logremos, y cuando digo todos los logremos es nuestro patrimonio también, o sea, tenemos que salir adelante todos, ¿no ven? O sea, sí, al nuestro final presente de y cuentas, nuestro pasado también. claro, claro, sin duda. Al final de cuentas, como siempre, o sea, el patrimonio, así como Rafa lo había dicho, como nosotros lo estamos repitiendo varias veces en esta discusión, es que el patrimonio termina siendo parte de un discurso de oferta de algo, de oferta Ujú. turística, de oferta de un discurso político, de un proceso de cambio en nuestro caso. Y realmente, o sea, el vínculo y el discurso real, que realmente todos los símbolos y toda la historia que contiene ese patrimonio no se está tomando en cuenta, no se está leyendo realmente. Es como al final termina siendo una herramienta para aquellos que están en el poder se hagan un poquitito más populares, ¿no? Que llegan un poquito más en la tele. Entonces, al final toda esta relación de la que estábamos hablando, un término que una colega también respondía a una de las preguntas, era todo este sentido de que el patrimonio vienen a ser camadas coherentes de nuestra historia y de nuestra evolución como sociedad. No se llega a entender y se Claro. cubre con este folclorismo y con esta idea turística de vender, ¿no? Al final termina siendo como una herramienta discursiva nada más. Y yo creo que, Eh, ¿sabes qué? Hay algo bien perverso en esta cosa de utilizar el patrimonio cultural para incendiar las urnas. Me parece perverso que juegues con la identidad de las personas, con lo que los hace ser un colectivo social, nomás para ganar votos.
y que vayas y que le prometas a la gente que le vas a conservar sus áreas protegidas, que le vas a conservar sus iglesias, le vas a conservar sus teatros, le vas a conservar sus obras de arte, y se los prometes, ¿no? Les juegas con su sistema de representaciones, les dices, Ujú. no, yo te lo voy a cuidar todo, además porque somos nosotros, somos identidad, ajá, ajá. Y llega el momento, no pasa nada de eso, ¿y qué pasa? La comunidad o los dueños y los portadores de ese patrimonio dicen, bueno, quizás no había sido tan valioso como pensábamos, ¿no? Y yo creo que el dudar del valor de tu patrimonio es el primer paso para caer en un abismo negro de no saber quién eres, o sea, de la identidad que podías o no haber tenido, ¿no? Entonces, en el momento en el que te hacen dudar del valor que tiene tu cultura como identidad o como un hito trascendente, yo creo que es lo peor que le puedes hacer a una comunidad en su soberanía. Sí. Quizá no solamente cuando lo usas como un instrumento político, sino también cuando un poder fáctico, digamos, un poder que esté fuertemente, que tenga que sea legítimo desde el punto de vista popular, lo desvincula de la realidad. Estoy hablando por excelencia de los medios de comunicación, también del turismo, por supuesto, pero me viene en este momento a la cabeza un ejemplo muy, muy claro. En México, con matices según la región, pero Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en los mexicanos, ¿no? Por muchas razones, es una celebración que combina de una manera muy particular creencias prehispánicas y creencias cristianas, y que bueno, se vive de una manera muy íntima, muy a nivel familiar, que tiene que ver mucho con el respeto y con el anhelo y con el recuerdo cariñoso de los que se han ido, ¿no? 2015 debe de haber sido, 2014, se grabó en Ciudad de México el inicio de una de las películas de James Bond, no sé si es la última, pero bueno, en aquel entonces, y les pareció, ojo, no solamente a quien escribió la película y a quien la rodó, sino también al Ayuntamiento de Ciudad de México. Les pareció una idea magnífica montar un desfile de Día de Muertos, cosa que no existe ni ha existido antes, poner a la gente disfrazada de catrinas, calaveras y muertos a caminar sobre la calle Madero que da a la plaza de armas de la ciudad, al Zócalo, y hacer una verbena y vendérselo al mundo como tal, como una verbena donde todos nos disfrazamos de esqueletos y bailamos y gritamos y bebemos. Y lo grave no es tanto, o sea, eso ya es grave de por sí, ¿no? De por sí ya es grave que tú tomes una cosa tan íntima de la identidad de una nación y le pongas colores para venderlo. Eso de por sí ya es fuerte. Lo más fuerte es que el Estado, desde el Estado, el Ayuntamiento de Ciudad de México, implementó este desfile que se ha venido haciendo ininterrumpidamente desde ese año hasta la fecha, salvo ahora por la pandemia. No, Me estás qué Entonces, jodiendo. terrible. Me a estás la gente le jodiendo. gusta, James Bond ha generado un nuevo tipo de sí, patrimonio en tu sí, país. Oh my sí, God. Exacto, a la gente le gustó, a la gente le gusta la verbena, claro. está bien, pero es parte de la discusión que teníamos cuando planteamos las preguntas. ¿Realmente entendemos las cosas en su dimensión como para alterarlas? Claro. ¿O simplemente estamos metiendo manos por las risas y de Mm. repente nos estamos cargando algo que no entendimos? Claro, claro, un ejemplo que también en Bolivia, clarísimo, la posesión de los presidentes desde que Evo entró, que se hace precisamente en este sitio arqueológico, con una ceremonia muy armada y que se ha institucionalizado desde que el 2009 creo que fue la primera vez que Perdón, hacen la posesión con toda la ceremonia y todo. ajá. Y ¿En bueno, Tiwanaku estás hablando? Tiahuanaco, Ok, sí, ok. Tiahuanaco que un centro astrológico en el que no se tienen registros de que las posesiones de los líderes de esa manera y se armó toda esta, este, no quiero decir, no sé, este Reforma, espectáculo. ¿Ah? reforma.
esa performance que se ha institucionalizado. Y Evo lo repitió que los tres mandatos, los tres últimos mandatos, si no estoy mal, y el nuevo presidente también lo volvió a repetir, y al final de cuentas es precisamente lo mismo que planteaba Rafael, ¿no? O sea, realmente entendemos los hechos materiales, patrimoniales, históricos para poder resignificarlos en algún punto. Y es lo que, digo, perdón, paréntesis, es lo que comentaba, es un poder legítimo que aparentemente, por el hecho de ser un poder legítimo, adquiere derechos sobre esta cosa colectiva muy íntima y muy importante que son nuestros hechos culturales. Claro. Igual es como que es súper fuerte eso, porque el tratamiento del patrimonio inmaterial debería pensarse diferente que lo que es el tratamiento del patrimonio material. O sea, no estoy diciendo que las casas y los museos se tengan que suspender en el tiempo, jamás vamos a decir eso, sino que ellos Uh-huh. son dinámicos y que tienen que moverse junto con el contexto en el que están. Pero, por ejemplo, el patrimonio inmaterial aquí en Bolivia me parece que pucha, es que es metamorfósico, así cambia cada 5 segundos, o sea, prueba claro de eso es el carnaval de Oruro, es el gran poder, o sea, en esencia la fiesta sigue siendo la misma, se baila un santo, se baila 3 días a un santo, pero tú no entras 2 veces en el mismo gran poder, madre, ya, o sea, jamás va a ser el mismo, porque los bailarines, la ropa, la música, todo es diferente, y no estamos diciendo que el primer gran poder, el original, era el más bonito y el último es el más feo, porque la palabra que les encanta utilizar no se ha distorsionado. No se Uh-huh. ha distorsionado, simplemente está evolucionando con su Evolucionado. contexto, ¿no ve? Entonces, el patrimonio inmaterial me parece que debería tratarse de diferente forma y además que necesita un registro especial y una forma de validarlo diferente. Yo pienso que cada año, por ejemplo, se debería hacer un registro y documentación de los nuevos trajes del gran poder, de la nueva música que genera, y esa es la mejor forma de hacer la conservación del patrimonio inmaterial, conservar todas sus historicidades y entender que cada año es una historicidad más que se agrega a la fiesta del gran poder, es una historicidad más que se agrega al carnaval. O sea, no estamos diciendo que el primero es el original, Uh-huh. sino tampoco hay que tratarlo como una obra de arte, no hablar de originalidad cuando es algo que está todo el rato cambiando, cuando la originalidad es la esencia, ¿no? Es la fiesta a la que se baila un santo. Sí. El cómo se despliega ya es solo una manifestación de su historicidad. Claro, sin duda. De hecho, el patrimonio inmaterial tal vez no es correcto decir que lo tengamos que conservar, simplemente lo tengamos que valorizar y documentar en toda su evolución, ¿no? No es posible conservarlo y es precisamente ahí donde radica la esencia de lo que es entender el patrimonio en todas sus formas, es precisamente entender el porqué, entender de dónde nace y cuáles han sido todos sus procesos y sus narrativas en toda su evolución, ¿no? Y para tratarlo de la forma que responda mejor a nuestras demandas actuales. Claro. Y que aquí viene mucho a colación esta narrativa que existe. Yo creo que la narrativa es particularmente rica en el caso del patrimonio intangible porque finalmente es una narrativa que se alimenta de cómo cronológicamente hemos ido asimilando nuestro rol dentro de las tradiciones y de los hechos, pero que también tiene el patrimonio tangible. Eh, y que a veces con esta intención, es que la palabra originalidad es tramposísima. Es una de esas palabras que son pegajosas y que mal usadas pues, son mortales, ¿no? Y esa búsqueda de la originalidad, o no la búsqueda, más bien esa presunción de la originalidad es la que también se ha cargado muchas cosas valiosas e importantes que han sucedido. Por ejemplo, los topónimos. Los topónimos que hemos perdido, ¿no? Que parecería una tontería. En México las ciudades tenían nombres muy distintos y eventualmente cuando no encontramos una mejor manera de homenajear a un prócer o lo que sea,
le poníamos el nombre del prócer en cuestión. Y así perdimos unos nombres maravillosos. Y no solamente hablo de ciudades, también las calles. Las calles del centro de Ciudad de México, como las de todos los centros de Todas todas las las ciudades, ciudades, sí. contaban historias. Las calles te contaban historias de la ciudad. La calle del Indio Perdido, la calle de la Cacerola, la calle del no sé qué. Y hoy día nuestras calles del centro histórico de Ciudad de México tienen nombres de países de América Latina, porque fueron los países que reconocieron a los ganadores de la Guerra Civil de 1921. Entonces, Claro. Ay, tenemos nuestra calle, ahí la calle sí, Bolivia. hay República de Bolivia. Bueno, no es Estado Plurinacional de Bolivia, es República de Bolivia, pero estar está. ¿Y dónde está? Eh, Está bonito. eh, lo que pasa es que está en la parte norte del centro, que es un poco la parte más degradada del centro, pero, o sea, bonita, es el Ay, centro histórico, es el centro histórico, es la Pero es parte peligrosa. comercial. karma. Ahí acaban de poner un museo de moneda, si no me equivoco, en la calle de Bolivia. Ese sí, un museo impresionante, enorme. Y entonces, a veces cuando intentamos revisar la historia, si no estamos preparados para hacerlo, nos la podemos cargar con mucha facilidad. La alcaldesa de Ciudad de México ahora está con que si le cambiamos el nombre a Ciudad de México para que se llame México Tenochtitlan, como se llamaba hace más de 500 años, ¿no? Y entonces, no es que la discusión no se valga, la discusión es siempre bienvenida, pero son temas tan delicados, tan quirúrgicos, que cuando los juntas con la política, nada bueno puede salir de ellos. Y Claro, te vuelve a apuesto ser parte del que discurso. ese nombre no se va a poder adaptar y le van a decir ex DF. No, te voy a decir lo Ciudad que de México. sucede. Ciudad de México siempre se llamó Ciudad de México. A inicios del siglo XX se convirtió en Distrito Federal según la Constitución. En 2010 y tantos le cambiaron el nombre para que dejara de ser Distrito Federal a ser Ciudad de México. Hoy todo el mundo, o sea, los que le dicen DF a Ciudad de México son los que no viven en Ciudad de México, ¿ya? Ah, Y soy yo. pues, todo el mundo fuera. Pero es que es lo mismo, son cosas que tratar de hacer de imponer cambios por decreto, no es orgánico, no es orgánico en la forma en que vivimos los lugares y las ciudades y todo eso. Entonces, le hicieron un cambio de muchas cosas, lo que eran delegaciones ahora se llaman alcaldías, etcétera, etcétera. Y el tratar de conciliar los cambios orgánicos necesarios y naturales que las personas significamos a nuestros lugares, de papelazos y de decretazos, es una contradicción en sí mismo. ¿Y qué es lo que hablábamos hace rato? Papelito, burocracia y tal, es también un enemigo para la forma orgánica en que vivimos las cosas. Claro, sin duda. Bueno, antes de ir cerrando, saludar a toda la gente que nos está viendo en el Facebook Live, a Cindy, a Edwin, a Javier, que nos mandan saludos y nos felicitan por este especial. Edgar Ramiro Mendieta, que nos dice que existen profesionales en las diversas áreas de la restauración. No conocerlos no significa que no exista. Sin duda, querido Edgar, somos nosotros que también somos parte de ese grupo. Eh, pero sí, como decíamos con Tatiana, y seguramente ocurre lo mismo en México, dentro de tanta burocracia, dentro de pertenecer a una verticalidad estatal, el reconocimiento del trabajo de profesionales y técnicos que se dedican a la conservación y tratamiento del patrimonio es muy complicado. Uh-huh. Sí, Y bueno, para entrar a la parte final de la discusión, les planteo el tercer problema que hemos planteado como parte del especial. La visión de nosotros mismos, tenemos como productores de hechos que pueden trascender como patrimonio y la manera en que aceptamos, alteramos o resignificamos los hechos patrimoniales que nos han sido legados. Entonces, ¿cuáles son nuestras proyecciones a futuro como profesionales que trabajan en patrimonio, con gente que vive el patrimonio?
Y que les lanzo la pregunta, no sé cuál quiere comenzar. No Pati. sé, yo siento a veces que tengo muchas responsabilidades de mi taller. El taller de restauración viene ya trabajando 8 años sin parar y obviamente siempre tengo el peso de mis hombros, el saber que estoy haciendo una buena intervención, ¿no? Y que en el futuro no, los materiales que yo estoy ocupando o los criterios que he tomado no vayan a dañar la obra, siempre es algo que me está dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Y aunque sabemos que en un futuro la tecnología va a avanzar y posiblemente la intervención que yo he hecho vaya a ser una intervención antigua y obsoleta, he podido ayudar a que esa pieza llegue un poquito más al futuro. Entonces, yo siempre cuando me preguntan y me dicen, ¿cuánto tiempo va a tardar la restauración de algo? Yo siempre les pregunto, ¿cuánto tiempo crees que cuesta detener el tiempo? Entonces, muchas veces esta tarea de sacar años de donde no hay y ponérselos a una pieza es algo muy importante, pero a la vez es de mucha responsabilidad. Entonces, siento que ahorita mi rol dentro del tema de la conservación de patrimonio es tratar de tomar las mejores decisiones posibles basándome siempre en la mínima intervención, en la compatibilidad de materiales, retroactividad de procesos, todas esas cosas que ya son como los lemas de la forma en la que trabajamos, pero también ser muy juiciosa con lo que decido conservar y con lo que no decido conservar, porque obviamente hay algunas cosas que no puedo ya hacer mucho porque no está dentro de mis posibilidades. Una vez me han traído un paño hermoso de seda rasgadísimo que se notaba que tenía un patrón y él me dijo así como que sálvalo y ahí tuve que decir, ok, esto está un poquito más allá de mis posibilidades y lo siento, no puedo hacerlo. Entonces, las decisiones que yo también tomo en este presente van a repercutir en un futuro sobre el tema del patrimonio y eso es algo con lo que tengo que vivir todo el tiempo y es algo que no quiero decir que me quita el sueño, pero sí me quita el sueño. Entonces, pienso que las personas que trabajamos con patrimonio tenemos una responsabilidad muy grande porque no estamos hablando de objetos, estamos hablando de símbolos, estamos hablando de relaciones sociales, estamos hablando de un tejido articulado y que depende de nosotros y de nuestra buena intervención que esa pieza pueda estar muchísimo más tiempo dentro de un colectivo y que Ujú. obviamente siga representando y siga adquiriendo valores de diferentes tipos a medida que va avanzando en el tiempo. Sí, completamente. Es una responsabilidad en muchos sentidos. Eh, eh, de interpretar las cosas de tal manera que lo que hagamos no desvirtúe los valores en que son depositados en esos objetos. En el caso del patrimonio construido, podría decir que tenemos una dificultad un poco diferente o complementaria en el sentido de que es también una responsabilidad de protección civil, ¿no? Como quedó claro después del terremoto, en el incendio de la iglesia de Nurio en Michoacán, con la que se perdió una cubierta de madera magnífica del siglo XVI, etcétera. Oh. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande de que el patrimonio que nos fue legado sea un lugar en el que se encuentre también las futuras generaciones. Y en ese sentido, yo creo que también para, en esta narrativa de qué es lo que dejamos nosotros, además de nuestra actividad dentro de la conservación y tal, creo que en la medida en que seamos capaces y nos interesemos en separar la realidad de la ficción, en las narrativas, en los procesos, en muchas cosas, vamos a tener éxito. Que es una tarea difícil, es una tarea permanente y es una tarea de mucho cuestionamiento, pero que cuando se tiene éxito hay éxito en ella, hay mucho valor. Y es un valor que sí que sumamos al que ya existe. Ujú. Sí, sin duda. Al final de cuentas todo se resume en lo que es la responsabilidad que tenemos como personas que vivimos en este presente, pero que heredamos de un pasado todas las cosas que actualmente usamos y que actualmente ocupamos y que actualmente eh, hacen parte de nuestras vidas. Y ahí también podemos hablar un poco de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de este tema, ya que estamos en la era del cambio climático, el tema sostenibilidad es trascendental. Uh -huh.
discursos. Entonces, ¿por qué la cultura no puede ser parte de ese discurso sostenible, de buscar un futuro sostenible, ¿no? Y ahí me parece muy importante tener en cuenta que el patrimonio en cualquiera de sus formas, sea un patrimonio personal, familiar, sea un patrimonio construido que hace parte de una estructura urbana, sea un patrimonio arqueológico, eh, es un eje transversal de un desarrollo sostenible de nuestra sociedad humana, ¿no? Al final de cuentas, es parte de la identidad de cada persona, de la identidad de cada territorio, y que puede ser un detonador y el motor que impulse el desarrollo sostenible a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Y es por eso que es tan importante. En esta nueva era que nos está tocando vivir, afortunadamente se está tomando en cuenta siempre desde niveles mucho más académicos, investigativos, pero sí se está hablando de este tema de la transversalidad de la cultura en todo lo que se relaciona a lo que es el desarrollo. Y claramente nosotros desde nuestras experiencias lo vivimos, ¿no? Desde entender cómo estos símbolos hacen parte y son articuladores, como decía Tatiana también, de colectivos desde la localidad hasta la globalidad, ¿no? Y bueno, no sé si tienen algún comentario final, así cerramos nuestra discusión con preguntas y respuestas. Para terminar, todo mi tema de la educación, que yo voy a seguir machacando con eso, perdón. Yo estoy completamente convencida que la puesta en valor del patrimonio es fundamental para la preservación del mismo. Tú puedes hacer tu super investigación, tu mega trabajo de conservación, pero si no pones en valor todo el trabajo que tú has hecho, lo compartes con la sociedad, escribes artículos, haces videos, vas a la prensa y les explicas por qué se está conservando, por qué se está metiendo dinero público a algo, por qué se está metiendo dinero privado a algo, para que se preserve, ahí vas a poder decir que has hecho una conservación exitosa. La gente no va a poder conservar aquello que no conoce y no va a poder amar aquello que no conoce. Entonces, simple es como que una receta de efecto dominó. Entonces, si nosotros no trabajamos porque nuestros proyectos siempre tengan tres fases, que sea investigación, intervención y puesta en valor, vamos a estar siempre cojeando un poquito con el lado de la educación y quizás no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Quizás algún día la vida me probará equivocada y caeré de bruces a los pies de mis errores, pero en el momento ahorita puedo decir que estoy convencida que con puesta en valor se puede solucionar muchísimo y con educación también. Yo tengo muchísimas redes, estoy en varias plataformas y mi público, por lo menos el que me sigue, siempre es un público que está muy ávido de conocer más sobre el patrimonio boliviano, curiosos, me preguntan, y yo siento que han roto este estereotipo que a la gente mayor le encanta decir, ¿no ve? Es que a los jóvenes nada les interesa. Los jóvenes no quieren conservar. Mentira de Dios, usted no habla con ningún joven, porque si no se daría cuenta de que sí quieren saber, sí quieren conocer, y es porque no están cercanos a ellos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, me he abierto mi plataforma de TikTok y lo siento, I'm gonna shake my booty, si hablando de patrimonio, si es que tengo que hacerlo para poder llegar a un público a donde ellos están, porque Ujú. lamentablemente la academia está allá arriba, la academia, Sí, la cosa legal está aquí arriba, lejos, pero nosotros tenemos que hablar con todas las personas que estamos por allá abajo, que vendrían a ser los vulgares mortales, y en mi cuenta de patrimonio de TikTok, la verdad tengo muchísima gente y jóvenes, porque son chicos, son changuitos, son... O sea, que las últimas generaciones que están así como, oh my God, qué divertido, yo quiero saber, yo no sabía que había eso, por favor. Y todos siempre me andan diciendo, yo quiero ser como tú, quiero estudiar patrimonio, quiero saberlo más. Y me fractura mi corazón en 20 pedazos el poderles decir, te cuento que en Bolivia ya no puedes.
Se ha cerrado el taller de restauración, lo siento. O sea, a mí me parte eso un montón mi corazón y tenemos que trabajar, ese es un tema pendiente, el abrir la Facultad de Conservación y Restauración de Patrimonio en Bolivia para poder alcanzar nivel licenciatura. Es un imperativo para poder ayudar a la preservación de nuestro patrimonio. Así que nada, jóvenes, vamos a generar contenido para ustedes porque sabemos que lo necesitan y lo quieren. Gracias, Tati. Gracias por tu enorme labor. Y eso es muy importante y además que es una tarea muy complicada también hacer toda esta traducción, ¿no? De traducción de todos estos conceptos y de todas estas cosas tan abstractas que están relacionadas al patrimonio y traducirlas a todo público, traducirlas en todas las formas para que llegue. Es muy Exactamente. valorable. Rafa. Pues yo creo que dejo la invitación abierta y permanente a que nos cuestionemos, ¿no? A que el patrimonio no se convierta en una cosa o en unos hechos que tengan que ser protegidos exclusivamente desde la institucionalidad, desde la verticalidad, desde la academia, sino que también nosotros nos provoquemos con las preguntas de los hechos cotidianos que son patrimonio, que son valiosos, que forman parte de nuestra identidad y que consideramos que nos distinguen en este momento, eh, y que veamos a los actos patrimoniales y a los hechos materiales e inmateriales no solamente como algo pintoresco, sino como un diálogo abierto y permanente que hoy nos corresponde en el sentido de nuestro paso por nuestra ciudad, por nuestro país, y que es un punto de encuentro con los que ya estuvieron y con los que van a estar. Entonces, en el sentido en que nosotros sintamos que es un espacio público vivo, probablemente vamos a aprender no solamente de nosotros mismos y del que tenemos a un lado, sino del que estuvo antes que nosotros y tal vez del que estará después de nosotros. Ujú. Claro. Muchas gracias. Entonces, bueno, mi reflexión final, muy de acuerdo con ustedes, hay que invertir en la educación, pero invertir en la educación no solo depende de las instituciones públicas, no solo depende del Estado, depende también de una voluntad social, de una voluntad y de un compromiso con nuestro colectivo de entendernos, de entender al otro, de entender al que pasó, de entender al que va a venir, un medio para crear estos vínculos entre todos, estos vínculos humanos, que al final se traducen en vínculos humanos, es a través del patrimonio, a través de la herencia cultural que ahora, como decía nuestra introducción, nuestra descripción del especial, sin quererlo ni pedirlo, hemos heredado y somos responsables de ella, somos responsables de esa herencia para resignificarla, para conservarla, para ponerle valor, para transmitirla, para ponerla en currículas de educación e incluso para cancelarla, pero con un conocimiento y con una responsabilidad eh, que, eh, que también se traduzca en la responsabilidad de todas las otras personas, ¿no? Que también disfrutan y hacen parte de esa herencia. La herencia cultural, el patrimonio cultural se puede usar, se puede habitar, se puede entender, puede ser parte de nuestras vidas, ¿no? No es algo ajeno, no es algo que esté en el museo y que simplemente lo guardamos como un panfleto turístico o que esté en los libros de historia. Es algo que podemos realmente vivir y testimonio de ello son muchas construcciones que vemos a lo largo de nuestras ciudades, muchos edificios que usamos en nuestro día a día. Testimonio de ellos son todas las publicaciones y todos los esfuerzos que hace, por ejemplo, Tatiana en la divulgación del patrimonio en todas sus redes. Entonces, para cerrar, uno de los de las últimas preguntas que nos hacen en el grupo en el Facebook es cómo llegar a entender el verdadero valor del patrimonio en cualquiera de sus formas. Y bueno,
Creo que durante toda esta hora hemos respondido esa pregunta y Ujú, es básicamente entendiéndolo y ujú, conociéndolo. Y Bueno, además, les algo agradezco. que hay que tener cuidado Sí. es la palabra valor. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con la palabra valor, porque la palabra valor es subjetiva. Y además que depende de, uno depende de, tiene connotaciones morales y depende muchísimo del lugar y del criterio que se ocupe. Entonces, establecer un valor definitivo para el patrimonio es algo bien complicado porque eso está en función de la sociedad y está en función de los criterios de las personas que deciden qué es y qué no es lo importante. O sea, ujú. yo siempre pongo el ejemplo claro de que sigamos, ahorita hubiera una pandemia, una más fuerte, y nos matara a poquititos y desapareciéramos de la faz de la tierra y se quedaran solo los monumentos, los sitios, las iglesias, ¿tendrían valor? ¿Serían patrimonio? No, serían cosas paradas ahí en medio de la nada. O sea, el valor lo define la sociedad que lo reconoce como importante. Entonces, un valor definitivo creo que no hay. Duda, y yo creo que por eso es importante hacer todo este entendimiento de toda esta evolución y de todos estos procesos que ha pasado el patrimonio en cualquiera de sus formas para realmente entenderlo y ponerle el valor que responde, ¿no? Sí, Bueno, ya llegamos a nuestra hora y 15 minutos casi. Gracias, gracias por estar, gracias a a todas las personas que nos han seguido en este vivo, gracias a Rafael, a Tatiana y a Cronistas Latinoamericanos por haber sido el host de esta charla por el Día de los Monumentos y los Sitios y nada, sigan interesándose por su patrimonio, por el patrimonio cultural que nos pertenece a todos. muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos y muchísimas gracias por compartir todo esto bueno, entre nosotros y con toda la gente de cronistas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ha sido más que un placer poder dedicar este domingo de Internacional de los Monumentos y Sitios, dedicando a hablar del patrimonio cultural. Y esperemos que sea una oportunidad que se pueda repetir más adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós.